Seguimos en un país donde la democracia está bajando cada día más su intensidad y en la cual hoy arrancamos la semana con un hilo de tweets del presidente Alberto Fernández, que ahora lo vamos a analizar con Beldic, sobre cómo va a ser para resolver el entuerto en el que lo puso la Corte, que lo dejó, como decíamos el viernes, con la necesidad de optar si no le cumple a la Corte o no le cumple al Congreso. Bueno, hoy encontró el presidente una salida bastante elegante, que es cumplir el fallo de la Corte a partir de depositar una serie de bonos en una cuenta a nombre del gobierno de la ciudad, pero que son bonos que cobras en el 2031. O sea, le dice, mira, yo te dejo la plata acá. Si la querés cobrar ahora, cobrás mucho menos. Y si no, esperá hasta que la Corte resuelva el fallo de fondo. Pero mientras tanto, le manda al Congreso el fallo de la Corte y decime, Congreso, resolveme esto. Porque acá tengo un pedacito de la Argentina que tiene representantes en el Congreso que está pidiendo sacarle dinero al resto de la Argentina. Y tengo a 4 personas que no votó nadie diciendo que yo se lo tengo que dar. Y si yo se lo doy, violo las leyes que salieron de este Congreso. Por ejemplo, la ley de presupuesto. No puede el presidente hacer eso, porque si no incurre en malversación de fondos. Delito por el cual la destituyeron a Dilma Rousseff en Brasil. O sea, van por eso. Y todo sucede después de que hoy a la mañana, eran las 10 de la mañana, y Alberto Fernández ya tenía 8 denuncias penales en Comodoro Pi. 8 denuncias penales. Por sedición, por asonada, por malversación de caudales, por incumplimiento de deberes de funcionario público, por violación de deberes de funcionario público, todos los delitos, por asociación ilícita, por traición a la patria. 10 de la mañana ya teníamos todo eso en Comodoro Pi. Entonces, hay una avanzada tan fuerte contra la democracia, ya ni siquiera se trata de este gobierno, porque van por este gobierno, pero hay una avanzada fuerte contra la democracia. Hay un sector de la política argentina que no acepta que un gobierno votado, valga la redundancia, gobierne y tome decisiones e intente frenar las operaciones económicas en un país donde el país crece y los ciudadanos no reciben los frutos de ese crecimiento. Y en un país donde no es cierto que no exista división de poderes. Lo que no existe es división entre el poder económico y el poder judicial. Esa es la división de poderes que no existe. Y eso es lo que tenemos que ver detrás de estos fallos. Bueno, Beldic, repasemos qué pasa con la coparticipación, el fallo de la Corte Suprema y si le damos o no le damos dinero extra a Horacio Rodríguez Larreta. Por lo pronto serían bonos, eso es lo que anunció hoy el presidente Alberto Fernández. Un día que arrancó muy temprano, que se esperaba que empezaran a ingresar las denuncias con las que habían amenazado distintos dirigentes de la oposición, denuncias penales contra el propio mandatario, pero además también contra otros referentes, autoridades, Sergio Massa, el ministro de Economía, las autoridades del Banco Nación, algunos funcionarios también de segunda línea, en el caso del Ministerio de Economía, en definitiva, denuncias que eran, vos las mencionabas antes, por distintos tipos de figuras, ¿no? O sea, desde el desacato hasta el incumplimiento de deberes de funcionario público. Traición a la patria. Traición a la patria también. Sedición, motín, asonada, asociación ilícita, todo el Código Penal metieron adentro. Sí, habíamos dicho que también los que habían presentado estas denuncias, los que se sumaron otras más también en las últimas horas, ilustraba un poco lo que era el amplio, digamos, arco de la oposición. Bueno, Alberto Fernández tuiteó hoy a las 11:07 de la mañana un hilo que arranca diciendo: el Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de Cava, y a partir de allí anunció que seguía convencido de que esta sentencia, digamos, este fallo por parte de la Corte Suprema, en rigor una medida cautelar, porque no está todavía dispuesta la cuestión de fondo, no está resuelta, seguía siendo de imposible cumplimiento, pero que más allá de eso y en aras de
respetar lo que era la decisión de la Corte, de la cautelar, pese a que violaba la división de poderes, pese a que carecía de fundamentos suficientes, había dispuesto que el único remedio posible y razonable en estas circunstancias era que el Congreso dicte una ley, por un lado, que le diga cómo tiene que pagar, o sea, de dónde tienen que salir los fondos para pagar a la ciudad lo que le está pidiendo, que es esta diferencia de coparticipación de los 2,32 que le estaba dando, digamos, en rigor Nación, que le estaba girando, a los 2,95 que le ordenó la Corte Suprema de Justicia, perdón, y que esto lo iba a hacer, por un lado, en sesiones extraordinarias. No está todavía claro, digamos, para cuándo se convocarían, ni cuál sería el temario completo, porque hay muchas versiones, se está hablando también de toda una batería de proyectos que Sergio Massa está preparando y que también tendrían como destino esas sesiones extraordinarias, pero si vamos a analizar lo que fue el funcionamiento del Congreso durante las últimas semanas, es casi imposible el consenso para alcanzar un temario. Recuerden que ya en su momento este año había convocado sesiones extraordinarias el presidente Alberto Fernández y nunca se concretaron. Claro. Aclaremos algo. Si mandan algo al Congreso, básicamente es decirle al Congreso, ¿quieren que privilegiemos a la Ciudad de Buenos Aires o el resto de las provincias? Entonces, debería pasar que los únicos que voten a favor de eso, son los diputados del PRO de Cava. Claro. Debería pasar. Debería pasar. Pero de repente vamos a ver un montón de diputados y senadores de todas las provincias del país defendiendo un privilegio de la reta. Sí, exactamente. Qué difícil. Exactamente. Y recordemos que a lo que es la segunda parte del anuncio del presidente Alberto Fernández hoy, que es esto de crear una cuenta en el Banco Nación, como pide el fallo de la cautelar de la Corte Suprema, y disponer allí una serie de fondos que van a ser pagados con el formato de bonos. Ahora vamos a contar qué bonos en particular durante los próximos 90 días. Ya fue rechazado. Eso fue rechazado por la Ciudad de Buenos Aires. Ya dijeron que no. Y sí, porque fue una jugada inteligente la de los bonos. Porque le dice, bueno, está bien, yo te pago. No tengo cómo pagarte sin violar la ley. Claro, porque no están los fondos del presupuesto 2022 destinados para esto, tampoco el 2023 que ya se votó. Exacto. Entonces tengo estos bonos que puedo reasignar. Son bonos que los cobrás en 2031. Se terminan de cobrar en 2031. Si lo querés cobrar entero. Si lo querés cobrar ahora, te van a dar más o menos el 20% de lo que valen. Andá a cobrarlo si querés la reta. Pero además algo que es un detalle, pero no, que dice 90 días, Alberto. ¿Por qué dice 90 días? Porque eso es lo que dura la cautelar. Claro. Por ahora. La Corte ha tenido cautelares que duraron 10 años. Aclaro, porque por ejemplo, para que el Diario de la Nación no pagara impuestos, la Corte le mantuvo una cautelar 10 años sin pagar impuestos. Pero bueno, en principio dura 90 días. ¿Qué dijo Alberto? La Corte es una cautelar, no resolvió esto. Entonces son 90 días y acá tenés la plata depositada para que la uses si querés. Claro, en el no medio... dice nada la cautelar que tiene que ser contante y sonante, con tal número de serie de billetes. No, es tramposo, porque la cautelar dice que sí, que el Banco Nación le tiene que empezar a transferir todos los días la plata de la coparticipación. Que, repito, por si no escucharon la clase pasada, la coparticipación tiene transferencias directas y transferencias indirectas. La directa es, todos los días, sube guita de impuestos, de esos impuestos que son coparticipables, hay un pedazo, el 54%, que va directo a las provincias de forma automática. Entonces hace pim, pim, pasa por el Banco Nación y el Banco Nación la transfiere directo. La Corte le dice eso. La Corte le dice eso. ¿Y el Banco Nación tiene bonos? No, los bonos los tiene el Gobierno Nacional. Ok. El Banco Nación tiene que cumplir la orden que le dé el Gobierno Nacional. No puede decidir por sí mismo porque su cliente es el Gobierno Nacional. Entonces el Banco Nación va a hacer lo que le diga el Gobierno. El Gobierno le dijo, yo te pongo estos bonos en esta cuenta que es la de la reta. Que la reta haga lo que quiere. La reta dice que no. La reta dijo que no. Quiero tiki tiki. Sí, contante y sonante, como diría aquí Lu. ¿Qué son esos bonos? Bueno, son los famosos bonos TX31. Digo famosos porque hace muy poquito se emitieron para pagar una deuda que tenía también en línea con coparticipación adeudada la Nación con la provincia de Santa Fe. Pero son unos bonos que, según lo que cuentan, se pagaron en una circunstancia diferente. Por un lado, y seguramente de esto también se van a agarrar en los argumentos para rechazarlo desde la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, porque hubo un acuerdo en su momento entre Martín Guzmán, que era el ministro de Economía, con el gobierno de Perotti para que se pagara de esa manera, con ese tipo de bono. Es un bono actualizable por ser, o sea que técnicamente no debería perder demasiado frente a la inflación y que además...
digamos, tiene un largo plazo, ¿no? O sea, que eso también es algo que rechaza la ciudad, que pide los fondos diarios o pide los fondos de acceso, no un bono que recién se cobraría con los intereses 2 veces, o sea, semestralmente a partir del 2027, según si se regula igual que el bono de Santa Fe, y la totalidad del bono recién en 2031. Pero además también es un bono que tiene que ver con una deuda puntual. O sea, es una deuda cerrada de Santa Fe, estoy hablando, ¿no? Cuando se aplicó, que venía de la gestión que ya venía tramitando Obeid, digo, para que no... Sí, la gobernación de Obeid. Entonces, digo... Y que fue la bienvenida de la Corte a Macri. Claro. Recordemos, o sea, la Corte también le metió ese golpazo a Macri apenas asumió, diciéndole que le tenía que transferir a Santa Fe y a San Luis, a los dos. Por eso que resta no solo que la Reta ya lo rechazó, sino que la Corte diga si está de acuerdo con que se pague así o no. Exactamente, bueno, todavía de eso no tuvimos novedades. Sí, del lado del gobierno Juntos por el Cambio, que ya dijeron que no aceptaban. Algunos salieron, bueno, salvo Patricia Bullrich, que salió a festejar, digamos, por Twitter, de que le habían ganado a... Ganamos, dijo. Ganamos, sí. El resto no salió a festejar. Martín Lustó, un hombre que está muy cercano a Rodríguez Larreta, salió a pedir directamente esto, ¿no? Que no sea con trampa, que sean directamente, que se giren fondos. Y desde lo que es la sede de Uspallata de la ciudad de Buenos Aires, respondieron presentando básicamente la notificación en la Corte Suprema de que no habían tenido ningún tipo de respuesta por parte de la Nación. O sea, desconocieron, digamos, esta decisión del presidente Alberto Fernández. Y además todavía siguen diciendo que pueden llegar a avanzar con alguna denuncia puntualmente al estilo penal, ¿no? Como las que mencionábamos al principio, mientras que desde el radicalismo y desde el lado de Patricia Bullrich dijeron que levantaban por ahora, por lo menos, el intento de juicio político, el pedido de juicio político del presidente Alberto Fernández, pues entendían que había dado respuesta. O sea que se tienen que terminar de poner de acuerdo. También hay una interna ahí bastante fuerte dentro de Juntos por el Cambio que ahora evidencia hoy, ¿no? Okay. También con esto. Bueno, veremos cómo sigue. Yo insisto, queda esta semana. La Corte Suprema tiene además en sus manos que resolver qué hace con Luis Juez para el Consejo de la Magistratura. Y a mí lo que me dijeron es que era posible que le resolvieran a favor el amparo. O sea, que le metieran otro golpazo al gobierno antes de fin de año. Ahora queda a ver si la Corte acepta que el gobierno pague con estos bonos o no. Y queda a ver si el gobierno logra sesiones extraordinarias para que el Congreso diga qué hace con todo este entuerto. Un país unido por la radio.